Bueno, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por seguirnos, por ver este video. Bueno, el día de hoy vamos a subir este nuevo video con Laboratorio Vocal de Colombia. Debido a las inconsistencias en la tecnología que tuvimos en la vez pasada, decidimos subirlo completamente por esta plataforma. Entonces, le damos la bienvenida a María Isabel Díez, a Eliana Piedrahita, a Isabel Cárdenas, y a Jenny Saldarriaga. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo y gracias por, bueno, volver a hacer este programa. Y vamos a iniciar con Jenny y quiero que me diga qué es el laboratorio vocal, cuáles son los objetivos del laboratorio vocal y cómo se formó el laboratorio vocal. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Esperemos que hoy nos vaya muy bien. Bueno, el Laboratorio Vocal es un colectivo de 4 docentes, 3 cantantes y Isa, que es fonoaudióloga, aunque también es cantante, eh, que decidimos unirnos por las inquietudes que teníamos como docentes y como cantantes y para dialogar, para reflexionar, para explorar en torno a las diferentes formas de canto que existen en el mundo, ¿cierto? Entonces, en esa exploración que decidimos empezar a hacer, abordamos, por ejemplo, formas de canto como el belting, como el yodel, como el canto armónico, como el canto gutural. Hemos hecho videos sobre anatomía, sobre qué es el apoyo. Inclusive hace poco publicamos unos sobre las cantantes en cuarentena. Entonces ha sido una retroalimentación muy bonita porque son 4 puntos de vista diferentes donde compartimos nuestras sensaciones, nuestras experiencias y nuestros conocimientos en torno a la voz y las formas de canto en el mundo. ¿Cómo se formó el laboratorio? Bueno, inicialmente yo estaba haciendo la maestría en la Universidad de Antioquia y Eliana era mi profesora de canto, entonces, de canto popular. Entonces, pues como teniendo toda esa experiencia de clase y de metodología de aula y de cómo íbamos a abordar diferentes temas, entonces, pues a mí se me ocurrió que por qué no hacíamos como un grabar todas esas exploraciones que estábamos haciendo y entonces pensamos en invitar a María Isabel y luego a Isa y resultamos pues con un colectivo que nos ha enseñado demasiado y con el que esperamos que también nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo, así como lo hemos hecho nosotros. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a saber un poquito más de ustedes. Vamos a empezar con Eliana. Eliana, ¿me puedes decir cuál es tu formación académica y cómo llegaste al canto? Hola Carlos, primero que todo muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, eh, yo estudié canto como mi carrera de pregrado en la Universidad de Antioquia. Antes de eso había tenido acercamiento en la música como chiquita, estudiando organeta, flauta, pues como cositas eh, a las que uno se acercaba, pero ya formalmente desde la universidad. En la Universidad de Antioquia hice mi pregrado. Luego tuve la oportunidad de asistir a un curso de verano en Graz, en Austria, con el Instituto Americano de Estudios Musicales, AIMS, y desde allí, pues como que quedé con muchas ganas de volver, entonces luego hice mi maestría en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, en Austria, en ópera. Y bueno. Muy bien, Eliana, muchas gracias. Ahora me gustaría saber la formación académica de María Isabel. Carlos, muchas gracias por esta invitación. Hoy sí estoy aquí, hoy sí estamos presentes a pesar de esta virtualidad. Bueno, yo canto desde que tengo uso de razón, siempre. Sin embargo, mis estudios comenzaron en la universidad. Nunca antes estudié canto hasta que llegué a la universidad. Hice un pregrado en canto lírico en la Universidad de Antioquia.
siempre estuve muy inquieta por la música del barroco, entonces iba y estudiaba en Bogotá, con la Universidad Central, en fin, pero nada, nada formal, formal. Ahora, en este momento, a partir de las inquietudes que se me generaron en el canto popular, porque siempre fui cantante popular, solo que aquí en Colombia la formación académica se daba en canto lírico, pues ahora que estamos como en un panorama distinto, decidí hacer mi maestría en músicas de América Latina y el Caribe, y en este momento estoy cursándola, mi profe es Eliana, y bueno, todos los días aprendo un montón. Muy bien. Jenny, ¿nos puedes contar cómo es tu formación académica? Sí, claro. Mira, hice mi pregrado en la Universidad EAFIT, el pregrado fue en canto lírico, y luego entré a la Universidad de Antioquia a hacer mi maestría en músicas de América Latina y el Caribe. Entonces siempre he estado como entre el canto lírico y el canto popular. Muy bien, Jenny. Y bueno, vamos a ir con Isabel. Isabel, ¿cuál es tu formación académica y cómo llegaste al canto? Carlos, yo soy fonoaudióloga de la María Cano, vocal coach de Comunicarte. Estoy actualmente formándome como vocóloga. Mi interés siempre ha sido todos los temas integrados a la voz, relacionados con la voz. Me encanta desde que mi cercanía con el canto y la música desde pequeña, desde que comencé a sentir ese gran llamado en el seno de una familia de músicos. Me di cuenta realmente que quería estudiar algo con la medicina y algo que tuviera que ver también con las artes, específicamente con el canto. Entonces, desde allí empecé a cantar más géneros relacionados con la escuela popular y hago parte del ensamble vocal de Medellín hace más de 16 años. Muy bien, pues vamos a iniciar con las preguntas y vamos a iniciar con Isabel. ¿Cómo se clasifican los registros vocales en los cantantes? Claro que sí. Para poder abarcar un lenguaje, tener un lenguaje universal con todos, que incluya a todos los que nos están viendo en este momento, es importante entonces definir los registros como una serie consecutiva y homogénea de tonos graves y agudos realizados por un mismo principio biomecánico de los pliegues vocales. Es decir, que un registro difiere de otro registro gracias a esas diferencias de la musculatura de los pliegues vocales, hablando de tensión, hablando de masa y hablando de elongación. Para hacerlo un poco más claro, es importante definir que podríamos ver los registros como dos grandes familias, una familia de registro liviano y una familia donde hay un registro pesado. Si podemos clasificarlo desde las grandes diferencias, desde sus extremos, entendiendo que los registros livianos pueden ser el registro whistle, el registro de flauta, el registro falsete o de cabeza, donde el porcentaje de contacto es menor. Entonces allí entendemos que esa es una gran familia de registro liviano. Y el registro pesado hace relación a el basal, el registro modal, es donde los pliegues vocales tienen mayor cubrimiento, donde se aproximan completamente y aducen completamente. Entonces, cuando entendemos que hay esos dos grandes grupos de registros vocales, a partir de esos extremos, podemos encontrar en ese camino hacia el centro unas mezclas de registros donde vamos a jugar con características biomecánicas y sensorio-perceptuales de los registros. Entonces, allí es donde entra el registro mixto, estas combinaciones que son muy interesantes porque dependiendo de la escuela, dependiendo de cada maestro, se vivencia y se estudia y se interpreta el registro de una manera muy especial. Entonces, yo pienso que, Carlos, que la mejor manera para poder uno entender sobre los registros es dar claridad que hay dos grandes familias, registros livianos, registros pesados, y que en el centro hay un registro mixto, que es donde se debe homogenizar ese sonido para lograr una extensión y una tesitura homogénea y una tesitura cómoda y estética en el canto. Muy bien.
Ahora vamos a pasar con Jenny y Eliana y me gustaría que nos dijeran qué es la voz de pecho y si nos podrían dar un ejemplo de voz de pecho con un fragmento de una canción. Listo, entonces, a ver, la voz, bueno, hay que aclarar primero que toda esa base científica y tan específica la dice Isa, que es la experta en esos temas anatómicos, pero que nosotros lo que vamos a contar hoy parte desde nuestra sensación como cantante, ¿cierto? Entonces, para mí, ¿qué es la voz de pecho? Para mí la voz de pecho es una forma de emisión que es muy cercana a la voz hablada, ¿cierto? Que no tiene como una colocación impostada o ficticia o buscada, sino que es un tipo de sonido que es más natural, ¿cierto? Es un sonido, pues yo lo concibo así, lo siento así, es un sonido abierto que se puede asemejar, por ejemplo, a un grito, que tiene potencia, puede tener para mí de pronto en mi sensación mayor potencia que, por ejemplo, un sonido mixto. Y sí podría ser un ejemplo, por ejemplo, un alabado que se llama Embarrote en la Canoa, que es música del Pacífico, donde se utiliza mucho la voz de pecho y que dice así. Embarrote la canoa, ¿dónde es que me van a echar? Hoy que es el último regalo que yo me voy a llevar. Hoy que es el último regalo que yo me voy a llevar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y bueno, ahora vamos a pasar con Isabel, que nos explique cómo se produce fisiológicamente la voz de pecho. Para hablar de los registros, es importante entender que la acción muscular que determina esos cambios biomecánicos en los registros es dada gracias a dos músculos importantísimos que están ubicados en la laringe, músculos intrínsecos que están encargados de la aducción, o sea, del cierre de los pliegues vocales. Entonces vamos a hablar de dos grandes músculos que participan en esa clasificación de los registros. El músculo tiroaritenoideo, que nos ayuda a tensar y a contraer el cuerpo del pliegue vocal, y el músculo cricotiroideo, que es el responsable de la elongación y del cambio de tono. Entonces hablemos del registro del pecho. El músculo tiroaritenoideo, que es el que tensa el cuerpo del pliegue vocal, está completamente contraído en este registro. Eso le da una característica de cierre completo de la musculatura, de una contracción, de un acortamiento de los pliegues vocales, de un contacto profundo y de una característica de laxitud en capas que vibran y que le permiten tener esta característica oscilatoria de estos pliegues vocales, Carlos. Muy bien, Isabel. Vamos a pasar ahora con María. Y María, necesito que nos digas qué es la voz de cabeza y si nos podrías dar un ejemplo con un fragmento de una canción de voz de cabeza. Tengo un problema. Ejemplo. Ese es un ejemplo de voz de cabeza. Muy bien. De voz de pecho, de pecho. Y listo. Bueno, Yo vivo en un barrio. no te preocupes. Puedes iniciar con la definición si quieres. Listo. Entonces, la voz de cabeza, para mí, es una zona vocal en la que se experimenta una sensación muy distinta a la voz de pecho. Una sensación más blanda, una sensación más liviana, una sensación más suave, más flotada. Y sobre todo, que se da en la nota, en la zona de los agudos. Listo, para mí eso es la voz de cabeza. En mi trabajo como docente, casi nunca lo explico pues como hablando, sino mostrándole a los estudiantes. Entonces utilizo como esta emisión para que comprendan, es una emisión
diferente a la voz de pecho, que como dice Jenny, está más relacionada con la naturaleza de la voz hablada. Y un ejemplo podría ser, a mí me encanta Disney, entonces una canción, un pedacito, a ver. Y la luz encuentro al fin, ya aclaró aquella niebla, y la luz encuentro al fin, ahora el cielo es azul. Esa es la voz de cabeza. Isabel, ¿cómo se produce fisiológicamente la voz de cabeza? Si en el registro de pecho estaba participando muy activamente el músculo tiroaritenoideo, que nos ayudaba a la contracción, a la tensión del cuerpo, del pliegue vocal, entonces el registro de cabeza es todo lo contrario. El músculo tiroaritenoideo se relaja y el músculo cricotiroideo se tensiona, permitiendo la elongación de esos pliegues vocales y que la cubierta de los pliegues esté mucho más tensa. Hay un contacto superficial de los pliegues, por lo que no hay un cierre glótico completo. Esto representa que haya más escape de aire, más paso de aire transglótico y que aumenten las vibraciones, los ciclos vibratorios por segundo durante esa misión. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar con Jenny. Jenny, ¿qué es la voz mixta? ¿Y podrías darnos un ejemplo de voz mixta con un fragmento de una canción? Sí, entonces, en este orden de ideas, la voz mixta sería esa mezcla o esa fusión entre la voz de cabeza, que hizo el ejemplo muy bonito María Isabel, y la voz de pecho, que hice el ejemplo yo. No sé si tan bonito. Claro que sí. Entonces, o sea, uno puede entrar a jugar ahí con porcentajes. Hay voz mixta que tiene mayor porcentaje de voz de cabeza y menor porcentaje de voz de pecho. Y hay también voz mixta que puede tener mayor porcentaje de voz de pecho y menor de voz de cabeza, ¿cierto? Entonces, eso depende mucho del estilo y del tipo de música que se vaya a interpretar. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo donde usualmente se utiliza la voz mixta con mayor porcentaje de voz de cabeza, aunque se va a percibir en algunas partes del registro voz de pecho, ¿sí? Se llama Final, es una danza de la región andina colombiana. De vida y muerte, amor, todos estamos hechos, así como la música de sonido y silencio, de mentira y verdad, así como los sueños de lágrima y sonrisa, de lágrima y sonrisa, el lenguaje alterno. Muy bien, pues qué bonito. Ha sido un concierto vocal toda esta plática. Y bueno, pues vamos a pasar con Isabel. ¿Cómo se produce fisiológicamente la voz mixta? El registro mixto, la voz mixta, es para mí una maravilla, es fascinante, porque considero que es lo que como cantante personalmente marcaría más mi estudio de desarrollo de la voz, ya que es claro que nacemos y desarrollamos la voz de pecho desde que empezamos a hablar, desde que empezamos a trabajar con nuestro comportamiento articulatorio y comunicativo de forma innata en los primeros años. Y conocemos a través del grito y a través del canto que hay un límite extremo que todos tenemos, que es nuestra voz de cabeza, o nuestro falsete, o el falsete, dependiendo de otras características. El registro mixto es algo que sí se debe construir, es algo que sí se debe explorar. Como cantante es maravilloso poder llegar a controlar de una manera homogénea y balanceada el porcentaje de participación
fisiológicamente hablando, entre la contracción del músculo tiroaritenoideo que tensa y el cricotiroideo que elonga. Entonces es como un tire y afloje, es una aducción inestable, donde tú decides si lo vuelves más aireoso o si lo vuelves más pesado. Es decisión, porque es donde tú como cantante debes explorar, debes encontrar esos límites de pecho, debes encontrar esos límites de cabeza y debes encontrar esa zona de quiebre. La zona de quiebre es donde empezamos a trabajar. La zona de quiebre es donde nos descubrimos como cantante. Es esa transición constante entre lo modal y el falsete, entre esos registros. Cuando logramos la plenitud como cantantes, cuando podemos realizar un rango, una extensión vocal, manejando la misma característica vocal si es necesario, a través de toda esa participación de registro, buscando estabilidad en ese soplo, buscando tensión controlada en esos pliegues vocales y buscando, por supuesto, características acústicas y estéticas que nos generen un comportamiento artístico y fisiológico adecuado. ¿Y cuáles son las diferencias en la emisión de la voz entre los cantantes clásicos y populares, Eliana e Isa? Bueno, son varias cositas. Yo considero que tiene mucho que ver los registros, es decir, en el canto lírico se tiende a utilizar como registro principal la voz de cabeza, la colocación que, como ahorita María cuando explicaba la voz de cabeza decía, es una voz que está aquí arribita, así siempre todo el tiempo. En el canto popular no necesariamente se hace, también se podría hacer. El espacio, la, la voz lírica necesita mucho más espacio y eso es precisamente porque el cantante lírico tiene como amplificador a su propio instrumento, o sea, la voz lírica tiene que proyectar. No tenemos un micrófono que nos ayude ni nada de tecnología, sino que el cantante lírico solito tiene que superar a la orquesta o al pianista o con quien sea pues que esté cantando, pero con su propio instrumento. Entonces la amplificación, la proyección. Otra cosita, que ya no es hablando tanto de técnica, sino como de estilo. Eh, Creo que en el canto popular uno se encuentra con mayor libertad interpretativa y eso también afecta en lo técnico porque no importa si pasas en el registro de cabeza, pecho mixto, si haces, o sea, tienes muchísima mayor libertad, mientras que en el lírico debes respetar muchísimo los estilos y como las reglas de cada estilo dentro de lo lírico. Bueno, Ajá, Carlos. complementenme, chicas. Eh, Eso es súper válido hablando desde la parte perceptual. Desde la fisiología, yo como cantante y como fono, pienso que la clasificaría en la emisión dependiendo del registro y dependiendo de toda la configuración que realice en el tracto vocal para lograr el sonido deseado. Entonces, el descenso laríngeo, el descenso mandibular, la búsqueda de espacio, como dice Eli, son características del canto clásico, algunas características del canto clásico. La lengua un poco adelantada, la laringe sutilmente elevada, la apertura mandibular, son características de emisión de cantantes populares. Entonces, todos estos eh, movimientos, modificaciones en el tracto, más los registros, sumado a los estilos, a las épocas de lo que se va a interpretar y a los gustos, por supuesto, musicales, pues forman un tipo de emisión vocal dentro de estas dos escuelas. Ok, muy bien. Y vamos a pasar con Eliana para que nos diga qué es el belting y si nos podrías dar un ejemplo de belting con una canción. Listo. El belting principalmente lo que quiere hacer es amplificar la voz. El belting busca potencia, fuerza. Pero el mismo nombre de belt viene es por un poquito
como de apretar, ¿cierto? Que hacer, bueno, eso Isa nos lo explicará ahorita mejor. El belting tiene muchos mitos. Hay mucha gente que dice es que está mal, porque se lo relaciona mucho con gritar, por esto de la potencia, por esto de la fuerza. Y yo lo que les quiero compartir es que hay un belting que puede ser bueno y un belting que definitivamente puede ser malo. Si tú lo construyes sobre las tensiones y solamente pensando en el grito como tal, vas a empujar, va a haber demasiada presión, va a hacer daño con el paso del tiempo. En cambio, si lo construyes sobre la voz mixta, quizá buscando un poquito más de porcentaje de voz de pecho, porque eso es lo que se pretende, estirar ese registro, va a ser mucho más sano y podemos mezclarlo con un poquitico de lo que es twang, que ahorita más adelante vamos a eso. Yo por lo general siempre pongo el mismo ejemplo cuando me preguntan de belting y que es I Will Always Love You de Whitney Houston, porque es como lo que tiene a relacionar con el grito y una nota muy aguda, sostenida, pero que se puede hacer de una manera muy sana. Entonces lo hago. Love you. Muy bien, Eliana. Bueno, pues seguimos con este concierto vocal y vamos a pasar con Yes. Isabel y le vamos a pedir cómo se produce fisiológicamente el belting, Isabel. Belting es un recurso estilístico que nos permite extender el registro modal a lo máximo. Cuando decimos a lo máximo del modal, o sea, de nuestro registro pesado, está participando 100% el músculo tiroaritenoideo, completamente contraído, permitiendo esa aducción constante y completa de los pliegues vocales. Pero para eso, para que se genere adicional esa característica brillante y potente, es necesario realizar también unos ajustes en el tracto vocal. Entonces, allí la característica del belt es elevar ligeramente la laringe sin problema. La laringe elevada no es sinónimo de patología vocal. ¿Sí? Es importante aclarar eso. En algunos recursos se utiliza y es válido siempre y cuando esté soportado por unos buenos maestros de canto, guiado por personas idóneas y construido a partir de sensaciones sanas, como dice Eli. Laringe elevada, dorso elevado, mayor apertura oral, porque esa potencia viene tan fuerte que no puede caber en un huequito muy cerrado. Es necesario ayudarnos de la sensación anterior y buscar todas esas cavidades de resonancia que nos permitan tener mayor brillo y mayor emisión, que cubra la emisión vocal, que cubra muchísimo más el ambiente en el que se quiere trabajar. Entonces, es importante entender que el belt se da en un registro vocal, en un registro modal extendido a su máxima potencia en las notas más altas, sin cambiar a la voz de falsete a través de esa aducción. Muy bien. Vamos a pasar ahora con María, con Eliana también, y les quiero preguntar, ¿qué es el canto gutural? Y si nos podrían dar un ejemplo de canto gutural. El canto gutural es un estilo, es un tipo de canto que se utiliza principalmente en el rock y en subgéneros del rock, como el metal. De hecho, hay movimientos muy fuertes aquí en Medellín en estos géneros y a partir de ahí se dio como esa curiosidad de nosotras por saber cómo funcionaba eso, que aparentemente es como tan rudo y tan distinto a lo que nosotros estábamos como acostumbrados. Más bajas del ser humano,
la rabia, la rebeldía, todas esas emociones que la sociedad generalmente nos castra o nos prohíbe como mostrar. Entonces, desde los gruñidos, desde el grito, estas bandas quieren como reflejar como esas cosas que normalmente son prohibidas, pues, de expresar. Hay muchos tipos de, bueno, hay creo que 3 tipos de canto gutural. Los invitamos a ver nuestro video, que ahí tenemos un invitado muy especial que nos explica como un poquito desde el ejemplo esto, porque es muy importante aclarar que nosotras nos medio acercamos a la sensación, pero no somos expertas. Fue lindo darnos cuenta que si se hace bien no daña, que es otra técnica, que requiere de estudio, que requiere de acompañamiento, de conciencia del cuerpo, y no, nos pareció muy chévere esa exploración. Muy El bien. ejemplo, a ver, Eliana. Bueno, no, yo lo que quería decir es que el día que hicimos el video, este chico nos, pues como dándonos ejercicios para acercarnos al sonido, nos proponía pensar como en un mono o pensar en un perrito, ¿cierto? Entonces, buscar el sonido apoyadito, pues, y desde esas imitaciones, como, ¡uh! 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 Pero yo creo que es a lo máximo a lo que llegamos ya. La canción entera de la que quedamos debiendo. Isabel, ¿cómo se produce fisiológicamente el canto gutural? El canto gutural es muy especial y trabaja a través de distorsiones. Bueno, realmente el significado es trabajar sobre distorsiones altas y bajas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un tipo de gutural que compromete los pliegues vocales a través de un registro de pecho muy forzado, un tiro aritenoideo muy presente, pero también hay un canto gutural que es fry, en un registro fry, donde el tiro aritenoideo sigue siendo muy potente, donde hay un estrés glótico inigualable. Sin embargo, los cantantes de este género han trabajado fuertemente sobre las estrategias resonanciales y no le dejan toda la responsabilidad directa a los pliegues vocales, porque como les decía, hay emisiones, distorsiones bajas que comprometen glotis, que comprometen pliegues vocales, pero hay distorsiones altas donde solo se trabaja con estructuras supraglóticas, estructuras que van por encima de la laringe, de los pliegues vocales, y es allí donde se trabaja realmente el sonido sin implicar incluso a veces emisiones donde no hay presencia de contacto glótico. ¿A través de qué? De esas justamente estrategias resonanciales donde la musculatura aritenoidea y la epiglotis se contraen mucho, hay una contracción y una constricción anteroposterior para lograr que ese sonido, que no es directamente en pliegue, sino en bandas ventriculares, y en ese cono ariepiglótico, en ese espacio ariepiglótico, se contraiga tanto que se pueda producir sonido, pero no es un sonido fundamental, sino un sonido realizado por la resonancia que se genera en ese espacio por el paso del aire, donde pone a vibrar todas esas estructuras supraglóticas y nos generan características de emisión, como distorsiones altas, por ejemplo, en el gutural. Muy bien, vamos a pasar con Eliana. ¿Qué es el tuang en el canto? ¿Y nos puedes dar un ejemplo de tuang con una canción? Listo, el twang es una maravilla. Mentiras, no. El twang hace referencia a un sonido. Este sonido es una cosa que puede ser como muy nasal. Pero la idea no es confundirlo con nasalidad. La idea del twang es que tú lo puedes activar o desactivar a voluntad con tu esfínter ariepiglótico. Y también hay, como digamos, un twangómetro, lo mismo que estábamos diciendo ahorita del mixto, de que depende del porcentaje que le quiera poner o quitar, también puedo hacer lo mismo con el twang. Entonces puedo ponerle Demasiado sonido y que me salga como más que todo por la nariz, que vendría a ser twang nasal. o que me siga saliendo por la boca, que vendría a ser twang oral, pero que de todas maneras siga teniendo la conexión de la nasalidad ahí. Esto va a hacer que todo sea muy sano, muy brillante, es un sonido que corre. De hecho,
Esto se usa en todos los géneros y se usa también en el canto lírico, que es lo que llamarían los italianos el squillo, ese brillito en la voz que se escucha, yo creo que un poquito más claro en los tenores o en las Sí. voces masculinas, diría yo. Bueno, ¿cómo lo buscamos? Precisamente yéndonos a estos sonidos que pueden parecer caricaturescos, pero que esa es la idea. Entonces puede ser imitando un patico, Cuac, 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 cuac. imitando un gatico también, Miau, miau, o una brujita. o a los que hayan visto Friends imitando a Janice. Oh my God, Chandler Bing. Todo esto. Y se pueden hacer ejercicios con NG, con muchas ñes, algunos los hemos puesto incluso en videos de nosotros porque también se pueden usar para el belting y otras cosas, pero buscando siempre, siempre mucha nasalidad. Ahora, cuando voy a cantar no significa que siempre lo voy a usar nasal, se puede usar, como lo decía ahorita, según el porcentaje que tú quieras. El ejemplo que yo les voy a poner, si es más nasal, para que logren escuchar como la característica. Y también les quería decir que es muy típico de las voces negras, como Aretha Franklin, como Patti LaBelle, como Stevie Wonder, que son voces como que cortan con ese brillo tan grande. Y el ejemplo sería una canción muy soul, un pedacito, que es Freedom, Freedom, Freedom. Hace muy fácil cantar después. Entonces se los recomiendo mucho. Muy bien, Eliana, muchas felicidades. Y bueno, vamos a hablar con Isabel. ¿Cómo se produce fisiológicamente el twang? Eli, la verdad es que él lo ha explicado maravillosamente. Bueno, entonces hablemos un poco de esa postura de biomecánica de los pliegues vocales en ese momento. Tiro aritenoideo muy contraído, un cuerpo tenso de los pliegues vocales, un cierre glótico completo, un contacto profundo, unas capas laxas y vibrantes, pero adicional viene todo este comportamiento supraglótico, específicamente en tubo epilaríngeo, que es el gran responsable de ese brillo, de esa característica brillante, ya que hay constricciones y acortamientos de faringe, de laringe, tubo ariepiglótico en posturas anteroposteriores, que al paso del aire transglótico entre pliegues vocales oscilan, y al identificar, al empezar a jugar en ese ambiente característico por esas alturas, lo que hace este tipo de configuración glótica, supraglótica, es reforzar los armónicos que vienen de esa emisión de registro de pecho y favorecer la resonancia a través de esas características de constricción de la parte supraglótica. Eso es lo que le da esa condición de brillantez y de potencia a ese twang sin necesariamente ser un aporte o un apoyo nasal. Muy bien. Vamos a pasar con María. María, ¿qué es el canto armónico? ¿Y nos podrían dar un ejemplo de canto armónico? Bueno, les cuento que esto es todo un mundo. O sea, nosotras nos acercamos, exploramos desde lo que pudimos, pero el canto armónico es algo enorme. Nos demoraríamos toda la vida definiendo la cantidad de tipos de canto armónico que hay, nombrándolos incluso es complicado. Pero bueno, algo muy por encimita. El canto armónico es un tipo de canto ancestral que surge en Asia Central y es utilizado principalmente con fines terapéuticos, con fines relacionados con la espiritualidad, la meditación, en fin. Consiste básicamente en emitir una nota base con una especie de zumbido y en hacer una especie de movimientos con la lengua que generan otros sonidos paralelos más agudos, como
que suenan como una especie de flauticas. Listo, ese es un tipo de canto armónico. Hay muchos tipos, ese fue el que exploramos. Les cuento que fue como la exploración más divertida. Esto nos tomó un buen tiempo, logramos tener como la sensación de esos sonidos. Sin embargo, el alcance de esta técnica incluso puede llegar a la creación de melodías por encima de esa nota base. Pues yo personalmente no lo logré, pero sí fue una exploración muy divertida. Isa, ¿lo quieres intentar? La verdad, bueno, lo intentamos, Carlos y María, lo intentamos. Bueno, pero antes de tratar de hacerlo, anexo que fue un ejercicio muy terapéutico para todos, porque es una exploración, por lo menos el tipo de canto que quisimos, armónico que quisimos hacer fue a través de liberar un poco las tensiones y tratar de jugar con esa estabilidad en la frecuencia fundamental que me genera esa frecuencia fundamental estable en un tono elegido por todas, que para cada una fuera tranquilo. Y a partir de allí empezar a explorar con movimientos de la lengua, con protrusiones, con descenso tal vez mandibular, tal vez pasar por vocales y transformar una vocal en otra sin perder como esa conectividad desde la emisión. Y fue pues muy interesante, pero sobre todo muy terapéutico porque genera una sensación de liviandad y de tranquilidad a la persona que la explora y que la trabaja de una manera muy terapéutica, incluso desde lo indirecto, sin la búsqueda necesaria pues de una sensación de rehabilitación, por así decirlo. Bueno, yo estoy practicando, pero vamos a ver si me da. Bueno, ahí ya me dio un poquito. Tengo que seguir practicando. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo se produce fisiológicamente la voz armónica, Isabel? Entonces, cuando los pliegues vocales se juntan, desde el momento en que empiezan a tocarse en todo su borde libre, se desarrolla una frecuencia fundamental que es las vibraciones, por el número de vibraciones por segundo que vibran en los que vibra esos pliegues vocales, y a partir de esa frecuencia fundamental se desprenden en cada punto de contacto los armónicos, que son múltiples pares de la frecuencia fundamental. Entonces, solo por el hecho de contactar pliegues ya creamos armónicos. Pero lo bonito de este canto es que a través de esas configuraciones supraglóticas, como lo explicamos y describimos nosotras ahorita, empezamos a reforzar esos armónicos. Entonces, cuando estamos de principiantes, pues si suena alguno, unos o varios, pues maravilloso, pero ya los expertos deciden qué armónico reforzar, o sea, sobresaltar, overtone, ¿cierto? Así se llama también, donde queremos hacer énfasis en qué armónico y reforzarlo a través de esa configuración glótica o qué armónico eliminar y simplemente no reforzar, o sea, que no se amplifica. Esa es la característica de jugar entre una fuente fundamental, un sonido fundamental, y las características supraglóticas que permitan reforzar a través de esa resonancia los armónicos de la fuente. Muy bien. Jenny y Eliana, ¿cuál es su mejor consejo para emitir notas agudas? Bueno, yo con esa pregunta y también si me preguntan cuál es el mejor consejo para hacer notas graves o para trabajar el pasaje, o yo diría que depende. Depende de qué tipo de música estemos cantando, de qué tipo de emisión estemos usando, en qué género estemos, si estamos en canto lírico o en canto popular. Porque, por ejemplo, en canto lírico, yo podría decir que para hacer notas agudas necesitas apertura y relajación, pero, por ejemplo, en el belting necesitas cierta constricción laríngea y que tu laringe esté alta, entonces no tiene que haber tanta apertura. O, por ejemplo, si me dices cómo hago para que no se me note el pasaje, yo podría decir que en el yodel necesitas que se note ese cambio abrupto de voz de pecho a voz de cabeza. Entonces, creo que es una pregunta que
que es difícil de sintetizar, porque como digo, depende mucho. Ahora, uno como estudiante y como cantante, ¿qué tiene que hacer? Estar muy pendiente de las señales de su cuerpo, ¿cierto? Entonces es el cuerpo el que me va a guiar, el que me va a decir si lo estoy haciendo bien, si me está doliendo, si me estoy cansando, y pararle bolas a esas señales y decidir cuándo parar y mirar qué estoy haciendo y analizar y volver a empezar. Pero entonces, como digo, es muy difícil responder esa pregunta. No sé, Eli, ¿qué piensa? Sí, yo pienso algo parecido. Depende pues del estilo que estés haciendo. Para canto lírico, mejor dicho, lo que dice Jenny es muy importante, de revisarse, de experimentar, de darse cuenta qué es lo que te está pasando a tu propio cuerpo. Si te falta espacio, seguramente no te van a ser tan fáciles. Si te falta colocación, seguramente no te van a ser tan fáciles. Entonces eso, chequear qué me hace falta para lo popular. Yo sí les puedo recomendar que experimenten con el belting, que les puede ayudar, con el twang, perdón, que les puede ayudar mucho. Pero sí, estoy muy de acuerdo con Lynn. Perfecto. Isabel, ¿cuál es el mejor consejo para los laringólogos, para los médicos foniatras, para los terapeutas del lenguaje, para los logopedas, para los fonoaudiólogos, para los speech language pathologists con respecto a los cantantes? Que abordemos este grupo de profesionales entendiendo que sus necesidades vocales son especiales y distintas a otro grupo de profesionales. Por eso cuando un cantante o un locutor viene a consulta, trae unas necesidades y trae unas sensaciones especiales que no siempre podemos plasmarlas en estudios objetivos, que no siempre están en una caracterización de un examen objetivo. El paciente puede venir con una sensación, tener una sensación personal que no necesariamente genere en un examen anormalidad de su instrumento, pero entender que es su condición más allá de la estructura, más allá de que todo salga normal, es entender a ese paciente en toda esa integralidad que determina la necesidad comunicativa y vocal que tiene. Entonces es justamente eso lo que yo recomendaría a mis colegas, ver el cantante, el profesional de la voz hablada y cantada con unas necesidades especiales. Y para ello hay que comprender, hay que conocer, hay que acompañarlos, a pesar de que lo demás objetivo aparezca entre la normalidad y simplemente no como que, bueno, no es que usted no tiene nada, pues entonces, no, tenemos que trabajar en equipo, para eso estamos. Trabajamos en equipo, trabajamos en un grupo interdisciplinario que nos apoyemos y si por este lado no fue, entonces vamos a seguir buscando. Y frente a el consejo que le quisiera compartir a los profesionales de la voz cantada y hablada, sería el que traten de consultar siempre que estén teniendo por más de 7 días síntomas diferentes a los normales en su voz, porque muchas veces damos como esa espera, esperemos, no esperemos que mañana se me quita, no esperemos, y empezamos a trabajar manteniendo esa sensación incómoda y a esforzarnos y a usar nuestro instrumento manteniendo esa sensación y eso puede estar escondiendo muchas cosas. Entonces, cantantes, profesionales de la voz hablada y cantada, somos un grupo grandioso de médicos y que estamos con las manos abiertas para recibirlos y para acompañarlos en sus necesidades. Entonces consulten y aunque no tengan sensaciones incómodas, también es necesario que nos estemos chequeando, que estemos haciendo revisiones periódicas para que estemos tranquilos de que estamos usando muy bien nuestro instrumento, Carlos. En la conferencia pasada, en el en vivo, el maestro Carlos Aranzay, que es un maestro reconocido internacionalmente, les preguntaba específicamente cómo está la pedagogía de canto lírico en Colombia. ¿Están abiertos los profesores de canto operísticos a esta nueva pedagogía interdisciplinar? ¿Quién me la quiere?
la gente? Pues, Maestra. Mira, yo ver, diría que estamos como en el amanecer del cambio. Y creo que nosotras somos el ejemplo. Porque nosotros en este momento somos docentes y tenemos esta mente abierta para eso. También hay muchas personas en Bogotá que conozco que tienen la misma opinión, en Barranquilla, en Cali, o sea, en muchos lugares del país. Todavía, sin embargo, hay un buen porcentaje de profes que vienen de generaciones anteriores que mantienen y sostienen una opinión, ¿cómo decirlo? Diferente, o sea, más inmóvil, o sea, sí, que tiene más que ver como con lo que siempre han aprendido de tiempo atrás. Entonces, no se han abierto todavía, como dice María. más Eso sí, conservadoras, más sí. conservadora, Muy sí, bien. eso es. Entonces, creo que estamos en este momento como que de todo un poquito, ¿no? Perfecto. Aquí nos hacen otra pregunta también en la conferencia pasada y nos preguntan fisiológicamente cómo se produce el vibrato y si este se puede entrenar o se da naturalmente tras una buena emisión. Sí, es correcto. Ambas son sí. ¿Se puede entrenar? Sí. ¿Y se da de una manera natural con una correcta emisión? Sí. Vibrato de vibración. Mis pliegues vocales vibran, oscilan con una adecuada presión subglótica. Si hay un control dinámico de las subestructuras que participan en la emisión vocal, como es el sistema respiratorio, el sistema fonatorio y el sistema resonantal, si hay una buena comunicación a través de un sistema no lineal, que uno retroalimenta al otro positivamente, considero que se debería dar el vibrato de una manera natural, desde los primeros años de exploración con el canto, se daría el vibrato. Incluso si no hay exploración en el canto, uno puede percibir cuando hay reuniones familiares que todos cantamos y la abuela cantaba y simplemente desde lo espontáneo surgen unos vibratos hermosos. Sí. Entonces, vibratos se dan de manera natural, pero por supuesto, y cambian también con el paso de los años, a través de esa longevidad vocal, también cambian, pero se pueden construir, se pueden afianzar, se pueden perfeccionar, se pueden tonificar, porque si los responsables es justamente esta educación vocal, esta pedagogía vocal que me mantiene habilitada todo el tiempo, estos sistemas trabajando en conjunto, podríamos a través de ejercicios respiratorios, de tono muscular, de conciencia, de emisión y de resonancia conseguir un vibrato mucho más potente, mucho más exacto y un vibrato mucho más artístico. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar al Laboratorio Vocal? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde podemos ver sus programas, sus en vivos? Jenny. Bueno, Laboratorio Vocal está en las redes sociales más famosas, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como Laboratorio Vocal simplemente. En YouTube tenemos publicados todos los videos de exploración que hemos hecho, que son muy interesantes y les recomendamos que vayan y los vean y que exploren en su casa. Y nada, y estén pendientes de nuestras redes, que constantemente estamos publicando material que puede ser del interés de todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Le quiero dar las gracias a Eliana, a Isabel, a Jenny y a María Isabel. Gracias por este tiempo, gracias por compartirnos sus voces. Fue un concierto vocal. Gracias por todo. Y bueno, pues recuerden a todos los que nos saludan de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, que el video va a estar en la plataforma de Carlos Manzano Foniatra en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias a todas. Muchos saludos hasta acá. Gracias, Carlos, Gracias a por la ti, Carlos. invitación. Gracias, muchas gracias. Un gran abrazo. Cuídense mucho y esperamos hacer otro en vivo más adelante. Chao. Claro que sí. Gracias. Gracias a Chao. todos. Bye.